Por si os emborracháis, que no meteros en el autocar y de autocar a las putas, ¿verdad? Sé que por eso os he convocado, queridos amigos psicoanalistas y psicopedagogos, para que con vuestro mantra, porque sois los psicopedagogos de la rama de Jiménez del Oso, este hombre que tenía así muchas bolsas, no tenía necesidad, todo lo guardaba ahí y ya está. Y por eso me gustaría que me ayudarais con vuestro mantra, vuestras energías puras, vuestro mantra, que apuntéis todos aquí, como diciendo, tonto el culo, familia. ¿Sabéis lo que es el mantra, no? Un Opel Mantra, un coche viejo. Amigos, espero que entendáis lo que voy a decir, porque vosotros que estáis acostumbrados al psicoanálisis, a Reich, a Freud, a dar los cojones y tal, esto de cantar, pues a lo mejor os viene grande. A lo mejor nunca habéis cantado, vuestra puta vida habéis cantado, porque habéis estado metido ahí, escribiendo y leyendo y dando por culo a todo el mundo. Por eso yo cantaré, vosotros quiero que me hagáis el estribillo para que sea un mantra que se expanda y la gente compre, que es importante, que compre. El otro día un amigo me dijo esto: el problema de la crisis no es en sí la crisis, porque hay productos, hay gente que quiere comprar y otra quiere vender. El problema es el líquido, es el dinero. Tendríamos que obtener otra cosa, yo qué sé, algo, un intercambio. Hostia, qué buena idea, ¿te ha gustado? Sí, pues dame 30 euros. Vale, me has jodido, tío. Mira el dinero. Bueno, a lo que me estaba refiriendo, no me quiero ir de loco. Vamos a cantar. Yo de mi madre estaba, nuestro, en la puta realidad, en la pura realidad, es decir, pasando muchísimo. Mi madre estaba, juntaros todos juntos, creáis, porque la masa no está solamente para consumir, sino también reflexiona, poco, reflexiona y crea grandes energías, ¿no? Y si todos estuviéramos juntos, hostia, me cago en la puta, ¿eh? ¿Por qué no nos juntamos y hacemos todo a la vez? Es difícil la sincronía. Si todo el mundo a la vez no pagara Iberdrola, que le den por culo. Lo malo es esto, no hacerlo todo a la vez. O no pagar Hacienda a la vez, tu puta madre. No podían meter a 5 millones de personas a las cárceles, no hay sitio. Es así, hay que hacerlo todo a la vez, con sincronía. Si tienen 100, pues funciona, pero un millón, hostia, no hay tanto, tan grande. No. Mi madre estaba pasando así. La letra ya lo sabéis, es la música, para que quede bonito. Cantar es fácil, cantar no es respirar. Y ya está. Yo soy asmático, pues tú no cantes. No cantes, ¿para qué va a cantar? Bueno, perdón. Es mi tía, perdón. Siempre la traigo para tener un referente y que no se meta conmigo. Pues había un asmático pero estaba cuadrado. Yo no sé cantar, pero se mete. No quiero meter el lío y eso. ¿Sabes? Cuando me cortaron la pierna, ¿sabes? Tuve problemas. Bueno, la cuestión es esa. Que pasando, el que no quiere decir pasando, bueno, sí, que lo diga pasando hachís, ese es el problema. Que hay gente que por su religión o por fuera no quiere decir la palabra hachís porque es ilegal y tal, ¿eh? Hacer la onomatopeya del estornudo y ya está, hachís, y ya está. Yo no estoy delinquiendo, estoy estornudando. Pues hay un policía secreta al lado vuestro, os ha tocado un policía secreta. Hostia, policía secreta, o a matarlo. Pero bueno, no es cuestión de matarle, sino simplemente sacarle un poco de dinero. Para que siga vivo y siga produciendo con nosotros. Como si fuera un huerto. Bueno,